Bueno, primeramente quiero hacer un énfasis que son dos preguntas porque la mayoría de los muchachos y realmente jóvenes voluntariados, líderes y lideresas de diferentes organizaciones han tomado mucho énfasis en derecho sexual, derechos reproductivos. Bueno, comenzaré con la pregunta. Dentro de la Ley de Educación, Avelino Cianini Eliasato Pérez, se habla de la formación integral para la vida. Sin embargo, muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes no reciben dentro de sus unidades educativas educación sexual integral. ¿Cómo haría usted para incorporar estos temas en la malla curricular educativa? Dentro del mismo eje temático, ¿tiene su partido alguna propuesta respecto a la despenalización del aborto? Tienen 2 minutos. Empezamos con la candidata por Libertad y Democracia. Estos últimos años hemos visto que se ha gastado más en campañas para inaugurar obras que de campañas de prevención en la tele, porque solamente vemos la publicidad de que sale un ratito solamente en carnaval, y vemos que hay un aumento de VIH de 21.000 enfermos de VIH registrados en el país, que la mitad está en Santa Cruz. Creo que es necesario, hay una malla curricular que aplicable dentro de nuestro programa que podemos usar no solamente en los colegios en malla curricular, sino también a través de los centros de salud, que son los centros de salud primarios, que es el encargado de llevar la salud a la comunidad, en este caso al barrio. Y dentro del tema de la despenalización del aborto, creo que primero, antes de hablar de la despenalización del aborto, deberíamos hablar del caso de prevención. Se habla mucho de despenalización del aborto, pero ¿qué antes de que llegue el aborto? Es la prevención que nosotros podemos enseñar a los jóvenes. ¿Cómo le podemos enseñar? Hay muchos casos en Bolivia y en Santa Cruz, y creo que todos hemos visto, de jóvenes menores de 18 años que no han terminado el colegio, que han dejado el colegio porque tienen porque o han quedado embarazadas o van a ser padres y tienen que buscar la forma de sostener. ¿Esto por qué? Porque no hay una prevención. Como dije, se ha dedicado durante los últimos 14 años a hacer campañas de inauguraciones de obras por la tele en vez de inauguración de cualquier otra cosa, de ir de lo que viajaban a, no sé, al mundial, en vez de ese tiempo, ese dinero invertido en esos pequeños spots, hacer una buena prevención, no solamente a través de televisión, a través de redes sociales y dentro de lo que vendría a ser los centros de salud y las escuelas, lógicamente, que son las principales. Muy bien, continuamos con la misma pregunta con la candidata de Comunidad Ciudadana. Bueno, primeramente hacemos énfasis en que está establecido en la Ley de Educación Avelino Cignani el tema de la formación integral para la vida. ¿Cuál es la función de un diputado? Es legislar y fiscalizar, y si lastimosamente hasta la fecha no se ha logrado la implementación o el seguimiento de lo que establece la ley, pues el diputado debe hacer el seguimiento y fiscalizar si es que se está cumpliendo o no con esto, y si no se está cumpliendo, pues entonces se debe lograr gestar la implementación de lo que establece la normativa y de que se pueda implementar una buena vez lo que habla de la formación integral para la vida. ¿Y esto cómo se hace? Se hace a través de una petición de informe, a ver si es que se está cumpliendo, y además de ello debemos lograr establecer, por ejemplo, el tema de la educación sexual y la prevención sexual, porque es a través de la educación donde se va a lograr establecer, por ejemplo, el respeto a las distintas orientaciones sexuales y también de la reproducción sexual. A la fecha mencionaban de que existen 21 feminicidios. ¿Cómo podemos frenar la ola de feminicidios? A través de la educación y a través del fomento, por ejemplo, de la igualdad de género, porque actualmente muchas hablan de igualdad, pero por ejemplo tenemos la normativa de que las mujeres trabajan menos horas que los hombres, y si realmente buscamos una igualdad no debemos basarnos solamente y obviar la discriminación positiva de que la mujer trabaje menos que el hombre. Por otro lado,
tenemos el tema de los abortos, y yo creo que este es un tema muy álgido y que en su momento se tiene que lograr debatir y ver cuál va a ser el tratamiento del mismo, porque debemos ver de que en la realidad abortan 185 mujeres. Entonces no podemos obviar estos temas que son de suma importancia y se debe lograr establecer un debate. Gracias. Muy bien, cedemos la palabra al candidato de Pambol. Muchas gracias. Bueno, primero yo creo que, como decía hace rato, que la ley no sea teórica, sino sea práctica, les llegue realmente a lo que se propone. Entonces, las terapias psicológicas de capacitación en los establecimientos educativos deben ser lo primordial, ya inclusive una materia, o sea, dentro del establecimiento educativo, porque es importante que en este caso los estudiantes, los jóvenes puedan entender de lo que es, en este caso, las relaciones, o sea, sexuales, o sea, cómo puede la educación sexual y los derechos que tienen ellos puedan entender y comprender, pero eso es con capacitación de psicólogos y todo lo demás. La Defensoría del Menor, los jueces del menor, en este caso deberían tener una actividad en ese sentido. Ya, lo lamentable del caso es que las defensorías del menor solamente trabajan cuando existen víctimas, ¿ya? Víctimas, entonces lo que hacen es meterlo preso al agresor y lo sorprendente del caso, inclusive siendo víctima de una violación una persona, un estudiante menor, aún todavía en la ley misma, la misma ley del niño, niña, adolescente, se agarran de esa ley y lo mandan a un hogar de forma arbitraria, en este caso los de la Defensoría del Menor, hecho que también es contrario a la ley, pero sin embargo lo están practicando de esa forma. Es víctima de un caso de violación y encima lo revictimizan sin su debida voluntad, lo envían a un hogar determinado. Y eso se ve en la práctica. Entonces yo ahorita en este momento quiero invitarlo cabalmente a ustedes a que puedan visitar lo que son los hogares, para que puedan ver cuáles son los abusos de autoridad, en este caso que está cometiendo la Defensoría del Menor. Hagan una encuesta, hagan entrevista a los familiares y a las mismas personas que están ahí adentro. Entonces, hay mucho abuso, no se está haciendo absolutamente nada en ese sentido. Los fiscales, la Defensoría, los jueces del menor, por supuesto, están ahí. Muchas gracias. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta de derechos sexuales y derechos reproductivos. La población trans en Bolivia se encuentra en riesgo de vulnerabilidad como consecuencia de la sentencia constitucional 076-2017, misma que determinó la inconstitucionalidad de la parte de la ley de identidad de género, atentando contra los derechos de la confesionalidad, participación política, partidaria, derecho a la familia y al matrimonio. En ese sentido, ¿qué propone para la inclusión de derechos civiles y políticos para la población trans, tomando en cuenta derechos como la familia, la sucesión, seguridad ciudadana, entre otros? Cedemos la palabra a la candidata por Libertad y Democracia. Todos tenemos derecho a nuestra sexualidad, pero también tenemos obligaciones y responsabilidades en cuanto a ella. Vivimos en un estado que es netamente cristiano, católico, y antes de tomar alguna acción al respecto con esto de la identidad, tendría que someterse a una pregunta pública, si es que estarían de acuerdo en la misma población a aceptar los derechos. Ahora, eso no significa que no le tengamos que tener respeto, ¿no? Respeto a se tiene que tener a todos por igual. Entonces, como derechos en sí, sería más que nada ir a una pregunta pública, porque no todos es un dilema que no todos están de acuerdo y no todos están en contra, pero el respeto a ellos sí tiene que haber. Ellos tienen tanto derechos como obligaciones, todo dentro del marco del respeto. Muchas gracias. Tenemos la palabra a la candidata por Comunidad Ciudadana. Bueno, como establece la Constitución y las distintas normativas, todos los ciudadanos tenemos derechos y tenemos obligaciones.
cada ciudadano está en su derecho de tener su preferencia u orientación sexual, y nosotros estamos en la obligación de respetar lo que cada ciudadano tenga en su derecho. Entonces, nuevamente, como mencioné hace un momento en el tema del aborto, existe una realidad y existe una población que día a día, por ejemplo, llega a sufrir maltratos, abusos, discriminación, por el simple hecho de tener una orientación sexual diferente. Entonces, lo que se debe hacer aquí es lograr establecer educación en cuanto a este tema de la orientación sexual, orientación al respeto a las personas que eligen tener una orientación sexual diferente, pero además de ello lo que debemos hacer es someterlo a un debate, porque no podemos coartar la libertad de nadie, ni faltar el respeto ni los derechos de las demás personas. Entonces lo que se debe hacer es hacer un análisis de la situación, de la realidad, y lograr someterlo a un debate. Gracias. Muchas gracias. Ahora cedemos la palabra al candidato de Pambol. Bueno, muchas gracias. Cabalmente, los principios de Pambol son la libertad de opinión, la libertad de pensamiento y la democracia. Son los pilares fundamentales de lo que es Pambol. El respeto hacia todas las culturas, de cualquier cultura sea, porque todas son hermosas las culturas. Y en todas prácticamente la hemos estado y son todas valorables, todas las culturas. ¿Y por qué no vamos a respetar lo que son en este caso los derechos, en este caso de las personas que están orientados sexualmente de otra forma? Por supuesto que también vamos a respetar, eso son cosas que posteriormente, con el pasar del tiempo, los derechos, y en base cabalmente a la lucha de la misma, por en este caso la gente va a ir mejorando de igual forma como en otros países. Porque decir que no se va a dar nunca esta situación, digamos, el mejoramiento de las leyes en cuanto se refiere a este tipo de personas, la verdad no sería equivocarnos, porque en el mundo entero se han venido dando cambios con el pasar del tiempo. Es por eso que las leyes deben ser reales, deben ser acordes a nuestros tiempos actuales, y no así como leyes obsoletas de 20 años o 30 años atrás. Las leyes tienen que ir mejorando, tienen que ser cambiantes de acuerdo a nuestros tiempos. Ya, la tecnología es totalmente, digamos, es algo diferente a lo que antes no se vivía. Entonces, por supuesto que se respeta plenamente lo que son los derechos de las orientaciones sexuales de todas las personas. Pambol tiene ese principio de respeto cabalmente. Muchas gracias. Muy bien, continuando con la ronda de preguntas. Seguimos con empoderamiento de jóvenes, indígena, originario, campesino. En Bolivia